Buenas tardes, bienvenidos a conversatorio que en esta tarde va a abordar el tema de PRONACE, energía y cambio climático. La dinámica de esta tarde es hablar un poco de en qué consiste lo que nos dice PRONACE, más bien lo que nos dice CONACYT sobre este PRONACE. Después leeré las semblanzas de ambos ponentes. Por ser nuestro invitado, el maestro Hamed Martínez a iniciar primero y después escucharemos a la doctora María Angélica y después de escucharlos pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Bueno, eh, nos dice CONACYT que el Comité de Energía busca impulsar de manera integral acciones desde el punto de vista de la oferta y la demanda energéticas, con miras a establecer la ruta de una transición energética justa y sustentable para México, que con ello se busca promover una participación mayoritaria de las energías renovables en la matriz energética nacional y en paralelo busca una disminución absoluta del consumo energético en el lado de la demanda. Si esto sucede, nos dice que esta sería una transición hacia mitigar el cambio climático mediante una reducción absoluta de las emisiones debidas al uso de energía y una mayor seguridad e independencia energética. Entonces, nosotros estamos esta tarde aquí reunidos para escuchar eh, qué hay de cierto, ¿no? Con este tema del cambio climático, si es esto un camino de reducir el uso y consumo de la energía para que tenga impacto en todas aquellas empresas, por la producción en el país en general, para realizar ese cambio climático. Muy bien. Voy a leer la semblanza del maestro Hamed. Hamed Martínez es investigador y docente de Ciencias Sociales y Humanidades, con habilidades de dirección, coordinación, planeación, enlace y gestión técnica en el ámbito institucional, con educación superior por el Instituto Politécnico Nacional y estudios de posgrado por la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en las regiones rurales andinas y mexicanas, trabajando de forma directa con la doctora Blanca Aurora Rubio Vega y el doctor Oscar Basoberri. Tiene experiencia de más de 7 años en la docencia e investigación. Ha impartido cursos de economía política, economía ambiental, al nivel licenciatura en la UNAM, en la Universidad Mexicana, en el Instituto Politécnico Nacional y en el Colegio Tomás Moro. Actualmente es subdirector en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en el que desarrolla estudios y proyectos de investigación científica para proponer políticas públicas que impacten directamente al desarrollo territorial de las comunidades campesino-indígenas más vulnerables a los impactos del cambio climático. Coordinando por parte del INEC algunos proyectos como la formación de investigadores en agroecología para la soberanía alimentaria. Toca el turno a la doctora María Angélica. Su semblanza nos dice que la doctora Cruz Reyes es académica titular C del Instituto Politécnico Nacional, contador público de profesión por el mismo instituto, es maestra en finanzas y doctora en ciencias de la administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora del libro Generación de Valor Sustentable, repensar la evaluación empresarial y coautora de varios capítulos del libro, artículos en revistas científicas y de divulgación, congresista internacional y nacional, directora de tesis a nivel superior, especialidad y maestría.
Es académica certificada en Contaduría Pública por la ANFECA y el IMCP, miembro activo de la Red de Desarrollo Económico del Instituto Politécnico Nacional, de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad de la Universidad de Guadalajara, así como de la Federación Mexicana de Universitarias, integrante del macroproyecto de Administración y Sustentabilidad y del Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible y Formación Integral en los niveles medio, superior y superior de la UNAM. Obtuvo el Premio Nacional de Investigación en Administración por ANFECA 2006 y ha sido distinguida con la medalla Alfonso Caso 2016 por el Sistema Nacional de Investigadores 2020. Muy bien, pues vamos a escuchar al maestro Hamed. Adelante. Ok, voy a proyectar una pequeña presentación. Perfecto. Bueno, me imagino que en general se tiene ya algún conocimiento o alguna idea respecto de lo que es el cambio climático. Sin embargo, me gustaría iniciar con esta breve introducción sobre el tema para que pudiéramos estar conectados como en la misma línea conceptual e incluso un poco metodológica. ¿Por qué es importante el cambio climático? O sea, ¿en qué momento el tema toma relevancia o en qué momento es importante centrarlo en la agenda nacional e internacional? Bueno, contemplemos que incluso el mundo científico lo ha reconocido. Ya es un fenómeno que tenemos al alcance del día a día. Posiblemente a lo mejor hace unos años hablábamos de que las fronteras temporales del 2030, del 2050 se escuchaban lejanas. Bueno, actualmente es algo que estamos a la vuelta de la esquina. Y creo que en ese sentido es muy importante diferenciar algunos conceptos como para poder poner foco cuando hablamos de energía y cambio climático, porque si no nos podemos como extraviar y a lo mejor perder un poco con todo lo que se viene convirtiendo en lo que en la academia llamamos el capitalismo verde. Entonces, en ese sentido, creo que es importante diferenciar algunos elementos importantes, cómo viene siendo las fuentes originarias de lo que serían las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Y entonces, tan solo, por ejemplo, en la década de los 90 al periodo del 2015, tenemos que el 15% de las emisiones fueron producidas por la Unión Europea. Es muy importante diferenciar este elemento, ya que ha habido toda una discusión conceptual sobre lo que es lo antropoceno, adjudicándole al ser humano por su propia existencia la situación del cambio climático. Y creo que ahí, si hiciéramos un balance histórico respecto de las fases de los cambios climáticos en el planeta, nos daríamos cuenta que en efecto el cambio climático es un fenómeno natural que se ha expresado en diferentes fases de la historia del planeta. No es la primera vez, nada más que la única diferencia o la caracterización de este fenómeno climático es que a diferencia de los anteriores que se generaban a partir de miles o millones de años, el actual cambio climático es un proceso que data principalmente de los últimos 35 años. Ahí sí habría que conceptualizarlo tal cual, y es que la política de extractivismo neoliberal es la principal causa que ha generado las principales emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Entonces, es muy importante diferenciar el concepto de lo antropoceno, que ha sido un concepto con el cual creo nos podemos llegar a confundir sobre cuáles son las causas del efecto invernadero. El ser humano, pues no lleva en el planeta muy poco, tampoco llevamos tanto como otras especies, pero si vislumbramos el periodo de la evolución del Homo sapiens, nuestro último periodo en el planeta es lo que más ha fomentado y acelerado la crisis climática. Entonces, en ese sentido, habría que conceptualizar lo que es el periodo del Capitaloceno.
donde justamente vamos a tener que el 1% de la población es la principal responsable de producir 50% de las emisiones de CO2. Esto es muy importante identificarlo porque cuando avancemos ahorita en explicar y platicar y identificar las promesas o las áreas de oportunidad que se pueden presentar en los proyectos de desarrollo en torno a la energía sustentable o a las energías renovables, sí hay que identificar esas características porque si no vamos a repetir prácticamente el mismo error y solamente vamos a hacer una transición del oro negro al oro blanco. Entonces, si no somos conscientes enteramente de que el modo de producción concentrado en el extractivismo es la principal causa del calentamiento global moderno, entonces tendríamos ahí una complicación en el momento de hacer la transición energética. Ahora, si identificamos bien, de hecho, el cambio climático actual, al ser un proceso bastante acelerado, ¿cómo lo podríamos como entender de forma un poco más sencilla? Pensemos en que el planeta tiene un equilibrio ecológico ancestral. El planeta siempre ha conseguido regular su propio ecosistema a modo en que la vida pueda ser posible. Entonces, los mismos ciclos del planeta van regulando. La única diferencia es que ahora nosotros hemos roto ese equilibrio ancestral del planeta cuando extraemos minerales o recursos que el mismo planeta ha enterrado durante un periodo de millones de años. Entonces, extraemos, por ejemplo, combustibles fósiles, los quemamos generando gases y compuestos de efecto invernadero en esa transformación, en la quema de los combustibles fósiles, y estamos expulsando a la atmósfera algo que el planeta ya había enterrado. Y, por ejemplo, es un equívoco creer que el planeta tiene la capacidad de reabsorber algo que el mismo planeta ya había enterrado. Cuando vemos que el equilibrio orgánico del planeta está siendo fracturado por la dinámica de producción de la sociedad moderna, específicamente del capitalismo neoliberal, entonces vemos cómo el incremento del planeta, el incremento de la temperatura en el planeta ha generado una serie de efectos bastante delicados. Sabemos que el efecto invernadero es un fenómeno natural del planeta, pero cuando emitimos gases y compuestos de efecto invernadero, engrosamos esta capa de dióxido de carbono que debería de estar regulada por el nuevo planeta para permitir la entrada y la salida del calor. Cuando el calor no sale, los océanos se han vuelto los principales captadores de este exceso de calor en la Tierra. La única desventaja es que cuando se calientan los océanos más de lo que debieran, entonces tenemos fenómenos climatológicos fuera de lo normal, fuera de lo ordinario. Ahorita vamos a citar algunos, con algunos datos para que podamos identificar cómo se ha ido marcando esta diferencia en los fenómenos climatológicos. Pero las principales riesgos que se avecinan, bueno, pues tenemos el estrés por calor, la escasez de agua, la seguridad alimentaria y el riesgo de inundaciones. Sabemos que cuando se incrementa la temperatura del mar, ha generado que los polos sobre todo se vayan derritiendo. Esto incrementa el nivel del mar, pero también hay una característica muy peculiar que hay que observar aquí, y es que cuando se derriten los polos también se libera todo el metano que se había congelado o que estaba debajo de los polos, capturado por la misma naturaleza, por el mismo ciclo orgánico del planeta. Entonces estamos liberando gases compuestos que el planeta ya había almacenado. Entonces esto rompe el ciclo orgánico. Si pusiéramos el foco en el caso particular de lo que es México, podemos entonces aquí identificar cómo es que la temperatura nacional ha incrementado en 1.2 grados desde el 1981 al 2010. Entonces, de hecho, aquí hay un dato muy curioso, ¿no? Es que conforme vamos avanzando, cada año se vuelve el año récord en temperaturas históricas. El 2022 fue el año récord
en comparación al año 21, el 21 fue año récord en comparación al 20, y así sucesivamente la temperatura va a seguir siendo prácticamente un nuevo récord conforme vamos avanzando con la misma dinámica de reproducción mercantil. Entonces, estos son datos actualizados que hemos trabajado dentro de las mismas estancias de la Secretaría, bueno, lo que se llama SMANART. Entonces, ahorita vamos a presentar algunas cifras actualizadas. Sin embargo, creo que aquí hay uno de los elementos más importantes que hay que resaltar, que creo que respecto de los proyectos que están impulsando desde CONACYT, vale la pena subrayar, y es el hecho de que cuando, por ejemplo, miramos la cantidad de emisiones de CO2 a nivel internacional, a nivel mundial, podemos identificar que México ocupa la posición número 14 dentro de la lista de los principales países que emiten gases y compuestos de efecto invernadero. Y quisiera aquí hacer una pausa sobre estos datos porque creo que me gustaría arrojar esta pregunta de reflexión a los escuchas. Si se vive igual la crisis o los impactos a la vulnerabilidad al medio ambiente en Ecatepec que en Las Lomas. Si se vive de la misma forma los impactos del medio ambiente, del cambio climático, en Estados Unidos que en las costas de Oaxaca. Entonces, pensando un poquito sobre todo en que cuando pensamos en que México es el número 14 en emitir gases y compuestos de efecto invernadero, somos uno de los países que más se ha visto afectados. Es decir, el norte global es el principal responsable de la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, y los países tercermundistas del sur global somos quienes principalmente vivimos las consecuencias de esa generación o esa alteración climática. Entonces, lo mismo sucede. Creo que aquí será importante poner el concepto de la desigualdad para poder identificar cómo es que los impactos del cambio climático no se viven igual dependiendo la condición socioeconómica en la que uno está sujeto. Entonces, aquí creo que por eso es importante este dato, para poder analizar eso, porque incluso cuando miramos la estadística a nivel regional, América Latina y el Caribe, ahí incluimos a México en la región latinoamericana, solamente emitimos el 10% de las emisiones totales de efecto invernadero a nivel global. Entonces, si medimos esa cantidad, pues en proporción a lo que generarían los países industrializados, es extraorbitante. Riesgos que México ha presentado actualmente, tenemos, por ejemplo, los riesgos en la producción agrícola. No me voy a detener tanto en los análisis regionales porque, bueno, el tiempo no nos lo permite, pero igual estos son datos que yo les voy a proporcionar. Esta presentación se les puede hacer llegar sin ningún inconveniente. Pero aquí tenemos identificados algunos riesgos sobre la producción agrícola. Y creo que es importante nada más enfatizar algunos datos aquí sobre la condición actual de México ante la situación alimentaria y sobre todo ante la situación climática. Seguramente todos y todas aquellas que han tenido la oportunidad de salir del país saben el significado cultural que tiene la cultura del maíz, no solamente para México, sino para el resto del mundo. México es conocido en el mundo como el país cuna cultura del maíz. Entonces, muy delicado cuando vemos que el país importa el 60% del maíz que consume de su principal socio comercial, de Estados Unidos. Entonces, somos el país cultura del maíz y ni siquiera tenemos la capacidad productiva de poder producir el propio maíz que consumimos al interior del territorio. Si eso lo pensáramos en una situación de escasez de alimentos causados por las sequías, ¿en qué situación de vulnerabilidad podríamos quedar? Cuando lo medimos incluso con el conflicto bélico que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, y entonces se empieza a vislumbrar una crisis alimentaria basada en producción, ahora ya no en precios, sino en producción, ¿cómo va México a enfrentarse a esta desigualdad en el mercado de alimentos? Entonces, sí son situaciones que debemos empezar a considerar. Y bueno, ahí los datos que presentamos sobre eso, bueno, al final son datos que hay que tener en cuenta. Los ciclones tropicales.
Aquí también hay algunos datos, por ejemplo, en el Océano Atlántico, el año pasado se esperaban 15 fenómenos y hubo 20, y en el Pacífico se esperaban 14 y tuvimos 20. Los cálculos fueron rebasados, pero por ejemplo, me gustaría focalizar un poquito el tema de Ágata, el último huracán que tuvimos, impactos en México. Y bueno, aquí hay un compañero que ha hecho un análisis en el INEC sobre que el huracán de Ágata, de hecho, si algunos han estado metidos un poco como en la continuidad de las temporalidades en México, sabrán que no era temporada para que el huracán pegara en México. Ese huracán debió de haber bajado al Pacífico, no debió de haberse estacionado en costas mexicanas. Sin embargo, se está trabajando aquí en un análisis sobre cómo es que el debilitamiento del vértice polar fue lo que generó que ese ciclón subiera a costas mexicanas. Entonces, ese debilitamiento del flujo polar, pues al final es una secuela del debilitamiento de los cascos polares. Entonces, sí es un tema, por ejemplo, ahí a analizar, porque cuando vemos los impactos que genera, pues al final los más afectados siempre son las regiones o las comunidades más vulnerables, sobre todo todas las comunidades campesino-indígenas de las regiones que son golpeadas por este tipo de fenómenos. Estas son unas proyecciones que tenemos en torno a que en el caso de que el incremento del mar se mantenga constante en 1 a 2 metros, las principales regiones afectadas para la región costera de nuestro país son lo que podemos ver en rojo. Son prácticamente zonas que sí se verían fuertemente lastimadas. Entonces, igual les digo, lo podemos checar ya con más detalle ahora que les pasemos las presentaciones, pero aquí hay algunas zonas que se pueden ver afectadas si esta temperatura del planeta sigue incrementándose, generando el incremento del nivel del mar. Ahora, monitoreo de sequía. De 2.463 municipios que han presentado sequía son 856 municipios. Y municipios que han presentado sequía anormal, o sea que generalmente no habían presentado sequía, tenemos 752 municipios. Entonces, es un dato alarmante, ya que regiones donde no se habían presentado sequías, empieza a haber sequías y eso ha generado incendios forestales. Y entonces para el 21 se registraron 7.337 incendios forestales, afectando un total de 660.734 hectáreas a nivel nacional. Entonces, las regiones con mayor efecto en los incendios fue el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Durango y Guerrero, donde se concentraron el 82% de los incendios forestales a nivel nacional. Entonces sí son ya datos y cifras delicadas en torno a los impactos climáticos. Y esto es aquí donde quisiéramos nosotros empezar a conectar estos dos temas sobre los programas nacionales estratégicos de energía y cambio climático con las alternativas que se pueden empezar a construir en torno a estos fenómenos climatológicos. Uno, pues primeramente hay que cuestionarnos, ¿no?, sobre cómo el modelo social del capitalismo no tiene futuro. Insistir bajo la dinámica productivista del capitalismo, como lo conocemos, no es una opción. Pensar en propuestas de energía o proyectos estratégicos de energía nos lleva a cuestionarnos enteramente que la solución no está en cambiar el petróleo por el litio. O sea, no vamos a resolver los problemas ambientales manteniendo las mismas formas de extracción de los minerales. Porque parece ser que ahora la promesa se vuelve, pues compremos autos eléctricos y ya no de combustión fósil. Cuando al final tenemos detrás todo el modelo industrial extractivista, que es el principal responsable de la crisis climática. Si los seres humanos de consumir como consumimos bajo la dinámica del mercado, toda la humanidad contribuiría en un 10% a la reducción de los gases y compuestos de efecto invernadero. O sea, el otro 90% sigue funcionando igual, porque es el sector industrial. Entonces, para pensar en esa transición hay que cambiar el modelo de producción. Por eso hay que pensar en que el modelo social del capitalismo no tiene futuro. Y en ese sentido es necesario regresar de forma urgente el Estado a la comunidad. Bien sabemos que durante las políticas neoliberales, y aquí todos los colegas economistas lo entenderán bastante bien,
ha significado no la exclusión del Estado como tal, sino más bien la reconfiguración del poder y el uso del Estado, porque el Estado neoliberal mexicano ha vuelto legal lo que es ilegal en varias partes del mundo. Tenemos actualmente varios proyectos que se implementaron desde las reformas que han permitido la extracción de la riqueza nacional. Es legal venir y saquear al país. Las reformas lo permiten, no se está violentando formalmente ningún derecho nacional. Entonces, desde ahí podemos empezar a pensar entonces la desigualdad, la discriminación, lo importante que es apostar a las resistencias, a la autoorganización comunitarias, cuestionar el modelo monocultural de productivismo capitalista y más bien pasar a lo que es la ecología de saberes y a la ecología de las diferencias y los reconocimientos, la importancia estratégica de la soberanía alimentaria, y creo que ahí el proyecto que se está impulsando desde el llamamiento presidencial a impulsar la soberanía alimentaria, desde este pequeño proyecto que se ha impulsado desde la agroecología comunitaria, bueno, pues es muy significativo, porque es reconstruir desde abajo la promesa de la soberanía alimentaria y no desde arriba. Vivir la salud como un bien público y no como un negocio, y bueno, son algunas de las líneas que podemos focalizar para que podamos ir poniéndole sentido a los nuevos programas de desarrollo energético. Y pensar entonces estos proyectos desde estas tareas urgentes: democratizar, desmercantilizar, descolonizar y despatriarcalizar. Desde estos 4 ejes podríamos entonces sí pasar a pensar en que este tipo de proyectos podrían tomar otro camino, otro sentido. Entonces, cuando pongamos en un programa nacional estratégico de energía y cambio climático, sabemos que el proyecto que se está, o el programa nacional que se está implementando, pues está principalmente concentrado en promover acciones específicas para alcanzar un sistema energético sostenible y más equitativo. Y aquí podríamos discutir mucho sobre el concepto de lo que es equitativo en torno a lo que es el desarrollo, porque justo si pensamos el desarrollo de forma igualitaria, sin cuestionar las razones que generan la desigualdad, no lo vamos a resolver tampoco, porque tenemos que, la solución parece ser que entonces el desarrollo debería de ser un bien común. Y entonces, si todos estamos desarrollados, pues vamos a vivir mejor. Y tampoco la solución va como para producir más, para generar más riqueza para todos, ¿no? O sea, porque más bien como que se ha apuntado en ese sentido. Entonces, para ello es necesario, creo que aquí sí estamos completamente de acuerdo con el programa, que es el enfoque sistémico, interdisciplinario e integral de la problemática energética, tomando como, en cuenta tanto la producción como el uso final de la energía. O sea, es decir, vamos al origen de cómo producimos la energía, en este caso los combustibles fósiles, con el fin de promover soluciones de largo plazo que garanticen un uso sustentable y democrático de la energía, que asegure el acceso a servicios energéticos y a la población más pobre y vulnerable. Entonces, aquí nosotros en el INEC incluso tenemos un instrumento que no sé si algunos lo conozcan, si no será muy bueno que lo conocieran, que es el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Entonces, en este atlas, que es un poquito dinámico, se pueden observar las regiones del país por municipio sobre cuáles son los más afectados. Y justo ahí podemos identificar que las regiones más pobres o más vulnerables son justamente las de mayor exclusión social, las que se encuentran en una condición de mayor desigualdad. Entonces, creo que ese es un elemento importante a considerar cuando justamente CONACYT pone la lupa en esto, ¿no? Los programas nacionales estratégicos, lo que sean las PRONACES. Bueno, estos PRONACES organizan los esfuerzos de investigación en torno a las problemáticas nacionales concretas que por su importancia y gravedad requieren de una atención urgente y de una solución integral profunda y amplia. Creo que en ese sentido, pues justo lo importante es como pensar el problema como desde una totalidad. Uno de los principales problemas, e incluso creo que una de las consignas que el mismo sistema ha recuperado, que es la máxima de los imperios romanos, que podríamos decir, divide y vencerás. Entonces, ver el conflicto actual como conflictos separados, pues al final no permite ver la totalidad del conflicto. Entonces, actualmente, ¿qué tenemos? Una crisis civilizatoria. Crisis civilizatoria que se desdobla en una crisis económica, una crisis sanitaria
una crisis energética, una crisis ambiental y la crisis alimentaria. Entonces es un fenómeno que integra y yuxtapone en sí mismo una multiplicidad de conflictos, que si lo vemos de forma separada, no se entiende. Cuando lo vemos desde la totalidad como un conflicto denominado como crisis civilizatoria, entonces podemos entender la importancia que requiere integrar desde los diferentes sectores o las diferentes ramas la construcción de propuestas que puedan impulsar la solución de los conflictos ambientales. Entonces, bueno, aquí tenemos todo este cronograma, esta ruta que siguen aproximadamente los programas nacionales estratégicos. Y tan solo de buen ojo, si nos damos cuenta, es una constante intersección de las flechas de forma unidireccional, lo cual pues permite ver que no hay una ruta específica. Todo se va entrecruzando entre todo. Eso sí nos permite pensar en soluciones reales. También tenemos en todo caso los proyectos nacionales de investigación e incidencia, que serían los PRONAI, los cuales se conforman de pilotajes regionales que permiten tener en consideración la diversidad nacional, evaluar los resultados de la investigación y las acciones propuestas y reorientar donde sea necesario las estrategias y metas. Entonces, por ejemplo, esto a nosotros nos hace un poco de eco, sobre todo con lo que hemos trabajado desde la agroecología comunitaria, porque quienes conozcan un poco sobre el tema de la agroecología, sabemos que la agroecología, por ejemplo, se adapta a los territorios, se adapta a las comunidades, y no hacemos que la comunidad, no hacemos que el territorio, por ejemplo, se adapte a la agroecología. Entonces partimos desde la educación popular para poder impulsar desde ahí proyectos construidos desde el compartir saberes. Entonces si lo pensamos desde ahí, generar propuestas de pilotaje funciona para poder identificar áreas de oportunidad, identificar incluso fortalezas de lo que se va desarrollando a nivel territorial, porque lo más importante creo que hay que subrayar sobre el gobierno actual es que no es un gobierno de escritorio, sino más bien que nos ha impulsado y nos ha llevado a un trabajo de gobierno territorial. Entonces todo el tiempo se busca justamente construir desde abajo las premisas que permitan tener herramientas para poderse enfrentar a cualquier tipo de escenario. Es un tema complicado, claro, porque también es real que no estamos para estar dedicándonos a hacer proyectos pilotajes. Cuando tenemos conflictos reales que solucionar, conflictos reales que a la gente le cuesta prácticamente su vida, entonces sí son importantes los pilotajes, pero también avanzar en proyectos más bien aplicables de forma real. Y la misma ruta o la hoja de ruta que tenemos aquí sobre los PRONAI tiene la misma dinámica. No hay un inicio como tal que nos focalice cómo podríamos implementarlo. También son transversales, interinstitucionales, que creo que ha sido una de las consignas más importantes que al menos aquí en el INEC se ha impulsado desde la llegada del doctor Agustín Ávila, y es trabajar de forma integral desde todos los instrumentos con los que cuenta la Semanart, y no permitir que se esté trabajando de forma aislada y con AFOR por un lado, con AM por otro lado, con agua por otro lado, y cada quien haciendo sus proyectitos, sino más bien lograr concentrar todo el trabajo en conjunto y ponerle una sola dirección. En ese sentido, el Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático promueve una reflexión amplia y acciones específicas para alcanzar un sistema energético sostenible y más equitativo. Promueve acciones multidisciplinarias, transversales, intersectoriales e integrales sobre el cambio climático y la calidad del aire. En materia de transición energética, promueve un enfoque sistémico, interdisciplinario e integral, que es lo que hemos ahorita justamente comentado. Pero aquí creo que lo más importante tiene que ver con esto, ¿no? Promover la democratización de la generación de energía, porque lo mencionaba anteriormente, si continuamos bajo la misma dinámica de extractivismo de los recursos naturales, no se va a resolver el problema. El problema no se va a resolver con los conceptos de mercado eco-friendly. Lo eco-friendly no es la solución. Simplemente ha sido una dinámica con la cual han logrado subordinar el consumo y externalizar los costos del medio ambiente. Es decir,
Las empresas no son el problema del medio ambiente, el problema eres tú. Tú que consumes popotes eres el problema. Entonces, cambian completamente el foco y logran transfigurar la realidad de todo ese tipo de campañas. Y creo que pensar esa transición energética desde la democratización justamente nos permitiría identificar que el conflicto realmente está en el modo en cómo se van a extraer los recursos naturales. Ahí está el conflicto. En materia de cambio climático y calidad del aire, se reconoce que es un solo problema con efectos a diferente escala temporal y espacial. Los efectos y sus ramificaciones trascienden fronteras, niveles de gobierno y sectores productivos y de gobierno. O sea, es decir, la crisis climática no conoce fronteras, no conoce de clases sociales. Simplemente llega, afecta. La diferencia está en que la gente que tiene los recursos para poder tener mejor infraestructura vive de una forma diferente los impactos del medio ambiente. Por ejemplo, no se vive igual las olas de calor bajo un techo que para la gente que vive con casas de cartón o casas de lámina, o la gente que vive en las ciudades degradadas, en los slums, en las favelas. Entonces, la forma en cómo se viven esos impactos, pues sí son completamente diferentes, ¿no? Entonces, sí es como importante identificar, pues justamente cuando pensamos en la transición, que la transición energética no puede ser al margen de la desigualdad, porque si no vamos a replicar exactamente lo mismo que se ha replicado desde la primera revolución industrial en el siglo XVIII. Desde aquí se busca promover igual enfoques territoriales e incluyentes, favorecer la identificación de impactos y de soluciones para disminuir la vulnerabilidad de personas, cultivos, ecosistemas, patrimonio bicultural e infraestructura. Aquí en el INEC hemos empezado a trabajar con el concepto de la salud única, la salud integral. Es decir, no podemos pensar la salud humana aislada de la salud animal o aislada de la salud ecológica. El medio ambiente sano también lleva a que haya animales sanos y por ende hay seres humanos sanos. Si fracturamos el concepto de la salud, pues en efecto, entonces tenemos problemas sanitarios como la actual pandemia del COVID-19. Fracturamos la salud y entonces tenemos este tipo de pandemias, que de hecho es muy interesante, ahorita no la agregué, hace rato que estaba revisando los datos que quería presentarles, pero tenemos la gráfica de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero durante el periodo de la pandemia del 2020, que fue justamente el año más caótico, sobre todo en nivel social, económico y político. Y justo cuando se detiene la producción industrial, porque todos nos vamos a nuestras casas, es cuando más caen las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Esa gráfica sí la tenemos, mostramos cómo es que apagar las fábricas hizo que cayera por completo los gases y compuestos de efecto invernadero. Que claro, pensando en las metas del 30-30, claro que contribuye esa caída de emisiones, sin embargo, si la recuperación apunta nuevamente al desarrollo desmedido o al crecimiento desmedido, vamos a recaer nuevamente en lo mismo, no va a haber servido de nada prácticamente haber tenido esa caída en las emisiones. Y bueno, creo que ahí es muy importante, mencionando esto, hacer paréntesis para mencionar que el crecimiento del PIB no es directamente proporcional al bienestar social. Se ha hecho creer que el crecimiento del PIB es justamente la variante más importante que puede identificar cuáles serán los beneficios directos del desarrollo social, y eso es completamente falso. Entonces, el PIB actual ha crecido a menos del 1% y sabemos que el beneficio social ha sido mayor en comparación a cuando el PIB puede crecer a 3% y tenemos más degradación social. Entonces, creo que, bueno, eso lo pondría como un dato adicional, ¿no? Como un dato curioso. Y bueno, para terminar, ¿cuáles serían los ejes centrales de ese tipo de programas? Bueno, pensar el desarrollo sustentable, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, pensar en un ambiente sano, pensar sobre todo este concepto lo hemos nosotros focalizado muchísimo aquí en el INEC, hemos estado trabajando diferentes áreas, diferentes proyectos desde la justicia y equidad ambiental y climática,
pensar en seguridad, pero también en soberanía energética, e incluso yo aquí agregaría alimentaria, porque así como está el caso de los alimentos, en el caso de los energéticos es muy similar. Sabrán que, por ejemplo, vendemos petróleo y compramos gasolina. Entonces, ahí estamos perdiendo una gran fuente de valor, porque vendemos, es un ejemplo, no tengo el dato correcto ahorita, pero vendemos el barril de petróleo, no sé, a $10 y compramos el barril de gasolina a $20. Entonces, perdemos en la transferencia mercantil una gran tasa de valor. Y bueno, que al final la energía, pues podamos pensarla como un acceso para todos. Cuando pensamos en energías renovables, el sol no podría tener un costo, pero le ponemos un costo. La energía eólica, que es producida por el mismo aire, no debería de tener un costo, pero le ponemos un costo. Y creo que los costos o la privatización focalizada bajo las mismas estructuras de mercado, pues no van a ser la solución. Al final sigue siendo prácticamente un conflicto similar, nada más que en lugar de ser energía fósil, pues son otro tipo de energías. Entonces, ahí habría que poner un poquito la lupa, ¿no? Y bueno, de mi parte, por parte del ENEC, sería todo. Gracias, maestro Hamed. Muy interesante, sobre todo el punto de vista del instituto. En este caso voy a compartir mi presentación y me encanta porque tú tienes toda esta parte de política pública, el aspecto macroeconómico, y yo lo veo desde el punto de vista de la organización, ¿no? De la empresa como tal. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a empezar. ¿Me pueden decir si ya está compartida la pantalla? Sí, ya se ve. Ya, doctora. Perfecto. Ok. Bien. Yo lo veo desde el punto de vista de la empresa y por ello propuse el título de la presentación como riesgos empresariales por el cambio climático. Como ya lo mencionaron en la presentación, soy parte de la Red de Desarrollo Económico. ¿Qué es lo que voy a tratar de sintetizar en 20 minutos? ¿Cuál es el camino hacia el desarrollo sostenible? ¿Por qué de los límites planetarios? ¿Qué significa el cambio climático? ¿Qué provoca el cambio climático? En este caso, gestión de los riesgos. Y pongo el tema que he trabajado desde hace 6 años, sistema alimentario, acciones planarias y una conclusión. Me gusta mucho trabajar alrededor de cómo llegamos a los objetivos del desarrollo sostenible. Y de alguna manera se ha encontrado aspectos documentados a partir de la deforestación de 1800 en Alemania. Pero era una realidad totalmente diferente a la que vivimos el día de hoy. El 3% de la población en ese entonces vivía en zonas urbanas, pero para el 30 se preveía que el 60% estaríamos en las ciudades, tal como lo estamos viviendo. Pero es hasta un siglo, 70 años más, que inician los trabajos del Club de Roma, hablando de la condición del equilibrio global. Y uno de los detonadores de ir pensando en el desastre ambiental por N cantidad de causas fue el libro que se publicó intitulado Primavera Silenciosa en 1960. Estoy tratando de combinar aspectos académicos con lo que está sucediendo en la gobernanza internacional. En 1987 se habla ya de lo que es un desarrollo sostenible para satisfacer las necesidades con el informe Brundtland, pero también después de este informe empiezan a generarse las comisiones para el cambio climático. Se empezó a estudiar el cambio climático alrededor, a raíz de la pérdida de la capa de ozono. Entre 1987 y 1997 se escribe más allá de los límites del crecimiento de Midos, que fue a raíz del Club de Roma.
Pero ya para 1997 se realiza la Convención de Kioto, donde ya se expresa plenamente la necesidad de la reducción de los gases de efecto invernadero como un elemento fundamental para ya no seguir dañando al aspecto ambiental de la Tierra. Es hasta el 2011 con el Pacto Mundial que se establecen como gobernanza a nivel internacional los 10 principios del Pacto Mundial, que tiene que ver con derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. En ese, como antecedente al 2011, aparece el trabajo de Rovstrom, un espacio operativo seguro para la humanidad con los límites planetarios. Y ese es hasta 2015, o sea, hace 7 años, que surgen los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 17 con más de 160 metas. El punto aquí son las relaciones y los acuerdos. Y es aquí donde empezamos a generar un lenguaje común a nivel internacional. Con ello, surge este gráfico que me gusta mucho sobre los límites planetarios y donde ustedes ven en la parte superior que uno de los límites totalmente rebasados es el cambio climático, ¿no? Pero también tiene que ver con elementos para los ciclos del fósforo, del nitrógeno, cómo se va considerando la disminución del uso del agua dulce, el cambio de los usos de suelo y generalmente por la agricultura, cómo se está viendo la integración de la biosfera. Y esta integración de la biosfera es bien peligrosa porque no es una cuestión de que se extingan los animales, es una cuestión que se está cambiando el orden de la cadena alimenticia y consecuentemente todo el aspecto de la vida en el mundo, ¿no? Y aquí en estas 2 flechas hablo de, nos llevaron nada más 300 años para tener estos límites planetarios, como ya lo mencionaba el maestro. 300 años después de la Revolución Industrial, cuando el Homo sapiens tiene 100,000 años en la Tierra. Y la época del Holoceno se dio 10,000 años atrás, de acuerdo a la civilización. Vean cómo justo esta posición de la innovación del bienestar ha llevado a sobrepasar los límites planetarios. Y eso nos ha llevado justamente a esto que llamamos cambio climático. La gobernanza del cambio climático está dada por la Organización Meteorológica Mundial, por el Protocolo de Montreal, por la Conferencia de Village, Austria, y el Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Los primeros que empiezan a considerar los riesgos de este cambio climático es cómo se va degradando la capa de ozono, y se escuchaba por el gas que tiene el refrigerador, por los aerosoles, no propiamente. Pero después, con todas estas convenciones y estos paneles, pues se generó el grupo de los gases de efecto invernadero, los 3 más importantes, como el dióxido de carbono, el gas metano y el óxido nitroso. Pero también están los hidrofluorocarbonos, que son los que está controlando justamente el protocolo de Kioto. Pero el cambio climático, por supuesto que me quedo con la definición de la Convención del Marco sobre el Cambio Climático de la ONU, porque él, por supuesto que no hace de lado el cambio natural que tiene la Tierra, pero también pone de manifiesto que la mano del hombre ha influido para que se acelere este cambio climático. Entonces, sí, uno es artificial y el otro es natural, pero el artificial ha pesado más para este cambio climático. Con este cambio climático, pues, se generan diferentes compromisos, pero también nace lo que es la gestión del riesgo. Y no estoy considerando que la gestión del riesgo tenga que ver que aceptamos el riesgo, como lo mencionan algunos autores, que somos la sociedad del riesgo o la sociedad del cansancio. No, lo estoy viendo como ya está, y ahora ¿cómo lo vamos a resolver? Y justamente toda esta gobernanza del cambio climático ha puesto 3 elementos fundamentales como compromisos a nivel global para el equilibrio global como tal.
mejorar la calidad de los factores de emisión, datos de actividad, costos, beneficios e inventarios. Datos de actividad. Ningún país tiene información actualizada. Siempre vamos atrasados y si no tenemos información, a veces nos cuesta trabajo generar las estrategias. Entra el aspecto financiero. Toda decisión, estamos en una economía global que se ha sostenido muchísimo por la racionalidad económica y tampoco la podemos dejar de lado, pero sí la podemos hacer nuestro aliado. Tenemos que hacer análisis de costos-beneficios y generar los inventarios y saber cómo manejar los inventarios. También se deben generar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Pero esto no se puede hacer solo. Solamente tenemos que considerar que debemos fomentar la cooperación para la educación y capacitación para formar cuadros especializados en temas, como ya lo vimos, derechos humanos, ámbitos ambientales e institucionales. ¿Y por qué considero estos tres elementos? Fomentar la cooperación tiene que ver con el objetivo 17 de los ODS. Mitigación y adaptación al cambio climático tiene su propio objetivo y también prácticamente el primero tiene que ver con datos de economía, datos de finanzas, datos de contabilidad. Pero aquí viene el punto. Sí es cierto que el mercado no es el que debe mandar, pero también sabemos que uno de los inventos que ha generado el desarrollo es la intermediación, y para tener intermediación necesitamos indicadores. Y para ellos, algunos neoliberales, como se menciona, han dicho que el dinero es una invención muy interesante, ¿no? Y es un indicador, yo lo pongo como indicador. Para lograr todo esto, para caminar y mitigar el riesgo climático y caminar hacia el desarrollo sostenible, se requieren $2 billones anuales para limitar el calentamiento global. Y $2 billones anuales son $1,000 millones. Es mucho, si lo podemos pensar en un abanico. Se requiere también innovar en los sistemas. Por supuesto, el sistema de energía es fundamental, pero no se queda atrás la agricultura, los alimentos, el agua, la tierra, las ciudades, el transporte y las manufacturas. Todos ellos deben abordar el cambio climático, pero estos 5 sistemas representan más del 90% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. A la cima Estados Unidos y China, ¿no? Por supuesto que hay otros países en esa lista, pero estos son los líderes en esta cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y prácticamente todos los estudiosos alrededor del desarrollo sostenible han coincidido que la próxima revolución no es la de la tecnología, no es la de las comunicaciones, la robótica o la inteligencia artificial, es la sostenibilidad. El maestro Hamed mencionaba, hay que y yo lo veo desde el punto de vista, hay que repensar. Y repensar significa pensamiento, ética, trabajo, integración, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vean cómo es el efecto del cambio climático. Aquí solamente pongo cuál es el costo de los desastres naturales en México por el cambio climático. 2020, 31,000 millones de pesos. 2017, 88,000. 2010, 92,000. El pico de 2010 fueron desastres por lluvia, inundaciones. 2017, sismo. Pero vean cómo ha evolucionado el costo de los desastres naturales. Debemos pensar que la solución no es la política pública por sí misma, no es la empresa por sí misma, sino somos todos. ¿Y por qué somos todos? Porque los riesgos globales, de alguna manera, todos hemos tenido algo que ver con estos riesgos globales. Ya les había dado un antecedente alrededor de cómo se ha generado todos estos principios y estas metas, estos objetivos para el desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
de Estocolmo en 1979 reconoció por primera vez que el medio ambiente era fundamental para el desarrollo humano. Y vean, tuvieron que pasar muchos años para que el Foro Mundial Económico reconociera que había un fracaso mundial que no estábamos tomando en cuenta y por lo tanto era necesario tomar al medio ambiente para crecer con sostenibilidad o sustentabilidad, como se quiera ver. Y el foro menciona 5 centros de gravedad que hay que atacar, hay que visualizarlos para mitigar los efectos. El riesgo medioambiental, el social, económico, geopolítico y tecnológico. No voy a profundizar en ello. Pero si vamos considerando todos estos riesgos desde lo global hacia lo tangible, hacia lo que vemos las personas de a pie, pues uno de los lenguajes que traducen todo esto son los riesgos financieros. En finanzas se clasifican como riesgos sistemáticos y riesgos no sistemáticos. Justamente el riesgo sistemático es ese riesgo global. Aquí en el sistemático están todos los que ya mencionamos en la lámina anterior. Pero si nos vamos a cómo se van visualizando en la organización, pues tenemos riesgos de mercado, de crédito, de liquidez, legales y operativos. Y todos en su conjunto están afectados por los riesgos ambientales. ¿Qué quiere decir? Que si la organización, que si las empresas, que si las personas no tomamos en cuenta estos riesgos ambientales, no solamente nos vamos a quedar sin trabajo, sino evidentemente esas brechas, esa pobreza se va a ir incrementando. El ejemplo de un enfoque sistémico. El segundo sistema que hay que tomar en cuenta para reordenar todo este trabajo de las energías es justamente hacia dónde vamos con la seguridad alimentaria. Somos miles de millones de personas en el mundo y que todas debemos comer. Y si no comemos, pues evidentemente nos morimos, pero tenemos que tener en cuenta que hay riesgos que provocan que no tengamos asequibilidad, disponibilidad, calidad e inocuidad en los alimentos. ¿Por qué? Porque los recursos naturales son limitados de acuerdo al terreno. Y justamente si no hay alimentos, pues atentamos contra la seguridad alimentaria. Y aquí les pongo en la definición de lo que es un sistema alimentario frágil. Si nosotros consideramos que un sistema alimentario frágil permanece, pues va a profundizar la pobreza, la desnutrición y el descontento en el medio rural. Tenemos que tomar en cuenta que la gestión del riesgo a través de su proceso como el análisis del entorno, la identificación, la evaluación y el tratamiento nos va a ayudar a tomar estrategias como transferir el riesgo, mitigar el riesgo, controlar el riesgo o administrar el riesgo. Y eso justamente tenemos que revisarlo para tener un sistema alimentario fortalecido. Y este sistema alimentario ha cambiado a raíz de 1875, cuando se genera la industria del acero, la electricidad, las ingenierías, y es en ese periodo que se genera la agroindustria. Cómo procesar alimentos enlatados, procesados, embotellados, porque iba cambiando nuestra realidad de lo rural a lo urbano. Entonces se tardaba más el tiempo de distribución hacia las zonas urbanas y se requería tiempos de anaquel. Luego entonces, sí, ha habido un descontrol con estas empresas que hoy conocemos como globales, poder económico, pero también ha tenido beneficios. Yo creo que no hay que satanizar, porque todos somos el problema en este momento. Y entonces podemos considerar que desde el enfoque de la agroindustria tenemos 3 ODS fundamentales. El 9, que tiene que ver con la industria, innovación e infraestructura. El 13, la acción por el clima. Y el 17, alianzas para lograr los objetivos. Esos 3 son como que la parte toral para la agroindustria y propiciar justamente un sistema alimentario no frágil o fortalecidos. Espérenme tantito porque creo que se trabó mi máquina para la siguiente lámina. Ok.
Las empresas generan energía, necesitan energía para su producción. Y les traigo este dato también. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos, fíjense, el dato más actual que pude encontrar es de 2016. Estamos en 2022, 6 años antes. Pero bueno, las instalaciones fotovoltaicas tuvieron un factor de capacidad de 27%, los eólicos 35%, las hidroeléctricas 38%, las plantas de carbón 55%, los ciclos combinados 56% y las nucleares 92%. Coincido totalmente. Hay que repensar cómo se van a utilizar y generar estas energías para la producción, no solamente de la agroindustria, sino de las necesidades por las cuales los seres humanos debemos sobrevivir propiamente. Y aquí viene esta interacción del sistema alimentario. Ya considerando el desarrollo sostenible, pues lo más importante son las interacciones. Las interacciones entre el ambiente biológico, geográfico, físico, que deberían de ser los conductores del cambio ambiental. Del cambio ambiental significa mitigar cambio climático. Tenemos que considerar luego entonces el ambiente también humano, los contextos sociopolíticos, los culturales, los demográficos, la economía particular, la ciencia y la tecnología. Con estas podremos generar interacciones para tener un sistema alimentario, pero este sistema alimentario tiene que ver con una cadena de valor que va desde la producción, la distribución, la comercialización, el empaque y el consumo. Esta actividad del sistema alimentario puede resultar, como se los mencionaba, no un sistema frágil a la seguridad, pero no solamente la seguridad alimentaria, sino también la ambiental y la social. Tendríamos que repensar cómo hacer estas interacciones, y estas interacciones tienen que ver con innovación, con estilos, con tendencias, con el comportamiento propiamente humano, es decir, qué es lo que estamos haciendo como personas, como organizaciones, como instituciones, como gobiernos, como organismos para mitigar el cambio climático. Lo que sí es una realidad es esto, en pesos y centavos. El valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en el mundo es de 94 billones de dólares. Necesitamos de un poquito para mitigar cambio climático. Si comparamos 2 billones contra 94, creo que puede ser factible, ¿sí? Pero ¿qué pasa específicamente con la agricultura? El valor del sistema alimentario mundial es de 8 billones. Ay, aquí ya se está complicando, ya no son 2 billones. El 2 billones solamente para el cambio climático, pero se requieren 2 billones para un sistema alimentario fortalecido. Versus, si no se hace nada, las pérdidas se estiman en 12 billones. Costo-beneficio, ¿sí? Ya no lo hagas porque eres amigo del desarrollo sustentable, ya no lo hagas porque no quieres mitigar el cambio climático, hazlo porque vas a tener pérdidas, ¿sí? La agricultura, lo forestal y los cambios en el uso de la tierra son responsables de alrededor del 25% de los gases de efecto invernadero. Para comer tenemos que emitir. Y luego entonces, quizás la técnica no sea la mala, quizás la gran cantidad de producción que se requiere para los alimentos, porque ya somos muchos habitantes, es lo que también está afectando. Y por eso es tan importante la innovación. En términos generales, la actividad primaria para la obtención de alimentos la produce el 90% de micro y pequeños agricultores, no la agricultura comercial. Y aquí entramos contra lo que hemos visto. La agricultura comercial es buena, sí es buena, pero no es toda, porque el 90% no las provee el pequeño agricultor, el microagricultor que no tiene más de 5 hectáreas para el autoconsumo y lo que sobre para colocarlo en el mercado. La agroindustria. ¿Qué nos da la agroindustria? Nos da inocuidad, nos da tiempo de anaquel,
nos da la capacidad de distribuir a zonas rurales y urbanas y nos da inversión para la innovación. Esto nos puede ayudar para un sistema alimentario fortalecido, pero no hay que olvidar que degrada el ambiente y controla precios. ¿Sí? Aquí está el problema de mercado. Utiliza entre el 70 y el 80% de la tierra arable, ocupa el 70% del agua bebible y de eso desperdicia el 50%. Emite más del 12% de los gases de efecto invernadero y provee aproximadamente el 30% de los alimentos. Los micro y pequeños productores proveen el 90%, ellos el 30%, y sin embargo controlan los precios. Aquí viene lo perverso del sistema de la agroindustria. Y eso no lo decide el sistema, lo deciden las personas y provocan volatilidad de precio. ¿Qué es lo que están haciendo las agroindustrias y las empresas globales? El color rosita son los ODS que tienen que ver con lo social, lo verde con lo ambiental y lo azul con lo económico. Las primeras 4 son agroindustrias que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y ellas están optando por sumarse al objetivo cero hambre, fin de la pobreza, salud y bienestar, educación con calidad, igualdad de género, energía asequible, ciudades y comunidades sostenibles. Agua, acción por el clima. Las que menos suman hacia los objetivos del desarrollo sostenible son las de servicios, propiamente. Y aquí viene, ¿están haciendo algo? Sí, sí están haciendo algo. Quizás no sea suficiente, pero lo están haciendo. Tienen que tener información para tomar decisiones, para generar estrategias, lo que yo le llamé acciones planeadas. Hoy debemos repensar, ya no solo maximizar el rendimiento de las organizaciones, ya no solo medir la riqueza de los accionistas, ya no solo el valor compartido, sí la generación de valor para las partes interesadas, hablando de trabajadores, de clientes, de proveedores, de todos los que integran la cadena de valor. Luego, entonces, la creación de valor sustentable puede contribuir no solamente al cambio, a mitigar el cambio climático, sino al desarrollo de las organizaciones y de las naciones. Pongo un ejemplo. De todas estas empresas que puse en el cuadro, me di a la tarea de ver cómo estaban su cultura organizacional. Ya prácticamente todos declaran crear valor en forma sustentable, crear una empresa responsable con el medio ambiente, generar valor para clientes accionistas, crear valor sostenido, generar valor económico, social y ambiental. Ya están en su declaratoria y poco a poco están caminando hacia las acciones, como lo pongo en la estrategia de sustentabilidad de Bimbo. Todo esto se ve muy bonito porque son cantidades mínimas, como por ejemplo estas. En la dimensión social, Bimbo tiene 137,000 colaboradores. Ha dado casi 3 millones de horas de capacitación a 132,000 personas. 71,000 a ejecutivos, a supervisores, administradores. Está formando, está pensando, como lo decía el compromiso de la ONU, debemos educar, debemos de darte a conocer lo que se requiere para mitigar cambio climático, para llegar al desarrollo sostenible. Están invirtiendo. Están generando energías renovables, paneles fotovoltaicos, reducción en 60% de emisiones indirectas, etc., etc. Pero no lo pueden hacer si no hay un desempeño financiero. ¿Sí? Y para tener desempeño financiero tienen que administrar sus riesgos financieros. Operativos, porque si no lo hacen, les va a hacer falta insumos para la producción. Tipo de cambio, si no controlan el tipo de cambio, pues no van a tener también insumos, porque la mayoría de los productos se importan. Ya lo mencionó el maestro también. El maíz tan solo estamos en un déficit. Hay más importaciones que exportaciones.
los créditos sindicados, por ejemplo. Pero si no cumplen con los contratos, la distribución, la venta, pues atentan contra lo legal y la reputación. ¿Y qué es lo que hacen? Mitigarlos a través de productos derivados, forward, futuros, swaps, warrants, etc. ¿Pero por qué son importantes todos estos? Porque tienen que mitigarlos. Y ellos ocupan futuros en commodities de materias primas, como el trigo, el aceite de soya, el gas natural, el diésel, la gasolina, también forward de divisas. Y esto es lo perverso. Justamente es esto lo perverso. ¿Por qué? Porque no pueden, se me traba, porque no pueden dejar de tener rendimientos. Este es el comportamiento de rendimientos de las empresas desde 2008. Vean cómo, por ejemplo, Grupo Minsa en 2012 bajó. Teníamos crisis. Bimbo en 2010, después de la crisis de la tortilla. Todas empiezan a administrar sus riesgos porque lo que ellas quieren es mantener sus riesgos, sus rendimientos sobre las inversiones. ¿Y por qué es importante? Porque estas empresas representan un valor de capitalización en el mercado. Pero no es importante en este momento saber quién vale más o quién vale menos, sino que en el momento en que ellos generan flujos de efectivo, en el momento en que tienen desempeño financiero, no generan desempleo, capacitan a las personas y pueden mejorar su cadena de valor. Hay que verlo desde ese punto de vista, pero es una forma de repensar la filosofía de la administración de las empresas. Y vean cómo las estrategias de las empresas van caminando hacia la disminución de los gases de efecto invernadero. La ISO 14064 tiene que ver justamente con el sistema para mitigar gases de efecto invernadero, y las empresas agroindustriales, de acuerdo a un estudio de investigación poquito profundo, ha dicho que el utilizar sistemas de gestión de calidad, no son sistemas de calidad, sistemas ambientales para mitigar el gas efecto invernadero, es un conductor para la generación de valor sustentable. Debemos repensar, ya no es el valor económico, es el valor sustentable, donde entran todos estos factores que han mencionado como los límites planetarios. Debemos considerar todo esto. Finalmente, los riesgos sistemáticos deben ser una preocupación de todos, no solamente de las organizaciones, no solamente de la política pública, de todos, no solo de la administración, no solo los enfoques financieros o de ingeniería, sino de todos como tal, ¿no? La combinación de la densidad poblacional, la desigualdad en todas las manifestaciones socioeconómicas y el cambio climático nos pone en una situación emergente que, de no considerar acciones para mitigarlo y gestionarlo, no solo se pone en riesgo la rentabilidad de uno, sino la pérdida de la vida, de la biodiversidad. Es urgente el cambio de paradigma, es repensar la administración, las finanzas, la educación. No podemos continuar con este punto del egoísmo, de el poder por el poder. Debemos pensar en el bien común. Y bueno, pues espero que no haya sido aburrida esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Pues no, más bien ha sido muy interesante lo que hemos escuchado, y bueno, pues está abierta el micrófono para que quienes gusten dar un comentario, una pregunta a nuestros invitados. Todo quedó claro. Bueno, yo sí veo en términos generales, creo que como para sumar un poco como al análisis, a lo mejor puede distraer un poquito a los compañeros y a las compañeras para que se animen a hablar.
Si yo pusiera a lo mejor un poco como el balance general de las presentaciones, yo sí noto, no sé qué opina el foro, dos visiones encontradas sobre el tema del medio ambiente. A lo mejor desde ahí podríamos empezar a platicar un poco. Me gusta mucho este foco que pone sobre todo en el tema de la agroindustria, porque bueno, afortunadamente creo que ahí sí tenemos algo muy en común, y es que justo como te comentaba hace rato antes de empezar la charla, pues yo he trabajado con las comunidades campesino-indígenas desde mi proceso en la carrera y he estado de cerca con los campesinos, las campesinas. Y en efecto, este dato que presenta sobre que la pequeña agricultura es la principal proveedora de alimentos a nivel mundial, pues claro, ¿no? O sea, es muy real el dato. Y bueno, el nacimiento de la agroindustria, como dato curioso, habría que contextualizarlo en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, con la famosa, sobre todo, Revolución Verde, que sabrán que tiene sus orígenes justamente en México. Entonces, la revolución verde, la revolución agroindustrial, pues viene y nace con esta promesa, ¿no? De terminar con la hambruna, del hambre cero. Y es muy curioso cómo a nivel mundial, pues nos encontramos justo en uno de los conflictos más complicados para la humanidad, que es la crisis alimentaria. Crisis que es principalmente una cuestión de, como bien lo mencionaste, de acceso a los alimentos, porque curiosamente vivimos en la época que gracias al desarrollo industrial y a las dinámicas propias del desarrollo social, vivimos en la época en la que más alimentos se produce a nivel mundial. Se producen alimentos, para que tengan más o menos un dato general, para que cada ser humano del planeta pueda comer 7 veces al día. Y sin embargo, es la época en la que más hambre existe. Entonces, el tema ahí está justamente en las dinámicas propias del mercado, por la dinámica de accesibilidad. Cuando miramos las estadísticas de desperdicio de alimentos a nivel local y a nivel industrial, es un dato bastante atroz. Pero bueno, como señalando esta parte de la parte de la agricultura y la accesibilidad a los alimentos. Ahí sí creo que estamos muy, muy, muy empatados, ¿no? En torno al tema climático, sí que yo encuentro diferentes puntos de encuentro que me parecen muy interesantes. Y creo que a partir de ahí podríamos platicar, ¿no? A lo mejor un poco, no sé qué opinen los colegas, los compañeros que están presentes sobre las posturas. Son posturas encontradas, no sé si lo logran identificar, pero son posturas encontradas. Esa es la finalidad del conversatorio, Jamet. A mí me gusta, yo le entro, yo le Claro. entro. Muy bien. Adelante, Romina. ¿O no? Sí, ya me vio, como usted dice, por eso prendemos la cámara, para que lea nuestras Los expresiones. ojitos. Sí, es que, bueno, he tenido la fortuna de escucharla en varias ocasiones, en varias exposiciones, y a mí este tema de la agroindustria, tanto el tema como energía, para mí van muy, muy de la mano, porque son sectores pues, que actúan de forma transversal y que se relacionan entre sí, ¿no? Por el simple hecho de que están directamente relacionados con la vida cotidiana de los seres humanos. Sí son dos versiones. Tal vez por mi formación yo comulgo más con lo que usted plantea, porque me surgen muchas dudas de la exposición de Ahmed. Por ejemplo, hablamos de energía. Hace poco analizábamos la propuesta de ley sobre economía circular. Iba muy, muy ligada a la energía. Sin embargo, me choca con lo que se está llevando a cabo en el gobierno, con las iniciativas que se están llevando, no porque todo sea en el sector empresarial. Bueno, muchos de ustedes saben que yo estudio la industria aeronáutica, entonces es una industria que apunta por la innovación, el desarrollo tecnológico, y este tema justamente de eficientar la energía, de reducir los gases de efecto invernadero, todo lo que se está invirtiendo en innovación y desarrollo tecnológico va encaminado a eso, a una aviación verde. Entonces, me quedan muchas dudas de cómo se va a trazar
esta parte en territorio mexicano, cuando creo que hay políticas que se contraponen. Entonces, no sé, y que terminan impactando unas a otras. Entonces, tengo, no sé, por eso cuando preguntaban dudas, yo dije, ay, yo tengo un montón, pero Ponme un ejemplo, Romina, ponme un ejemplo de políticas que tú identificas que chocan entre sí. por ejemplo, está una iniciativa de ley de economía circular, justamente como un cambio de paradigma a este sistema consumista, capitalista, como se ha etiquetado, de el desperdicio y el desecho. La primicia de la economía circular es no generar desecho, o sea, no quedarse solamente en esta idea de reciclar y de reutilizar, sino generar innovación, desde el diseño, innovaciones, desarrollos tecnológicos que nos lleven a que no se generen desecho, a que se reduzcan gases de efecto invernadero, se utilicen energías renovables, amigables con el medio ambiente, pero no lo veo materializado en los hechos. Por ejemplo, yo estudio la industria aeronáutica como tal. Es una industria plagada de innovaciones, de desarrollo tecnológico, donde los países desarrollados nos llevan entre 10 y 15 años de ventaja, entonces difícilmente las industrias mexicanas van a poder alcanzarlos. Es prácticamente imposible. Cuando hablamos de cambio climático en esos sectores, empezaron a invertir en investigación, no en desarrollo tecnológico, en investigación entre 2003 y 2005. Y en México pues está detenido para todo lo que ellos están invirtiendo en innovación y desarrollo tecnológico. En México, ¿cómo lo vamos a materializar? O sea, entiendo la parte social, entiendo la parte que mencionabas del PIB. Yo tampoco estoy de acuerdo en que el PIB sea como una forma de medir el bienestar. Por eso se han creado otros índices, por ejemplo, el índice de bienestar, donde considera salud, educación y otros factores, pero sí es algo que mueve a nivel internacional. O sea, sí es un parámetro que establece a nivel internacional, que establece confiabilidad en inversión y que detona muchas cosas. Cómo desde el sector energético, que es un sector clave y estratégico, se puede disminuir justamente la pobreza, cómo en acciones específicas lo vamos a materializar, cómo se va a materializar en las industrias, cómo vamos a apoyar a las pymes para que sea rentable. Lo que decía la doctora, las empresas o los empresarios justamente se mueven por el dinero y son los que generan empleo. Entonces, ¿cómo lo vamos a materializar? Tal vez mi desconocimiento no me permite vislumbrar hacia dónde van. Entonces, creo que a mí me ayudaría mucho que me pudieras ir orientando, pues también para saber y poder plasmarlo en mis investigaciones. Muchas gracias. Y está bien increíble lo que están haciendo en investigación. Los mapas, súper bien. Muchas gracias. Un placer. Sí, es que es un tema bastante complejo. Es que entiendo como este foco, ¿no? A lo mejor como muy colocado, a lo mejor en temas del desarrollo empresarial. Es algo que, bueno, nosotros no trabajamos desde adentro, más bien nosotros trabajamos sobre los efectos que genera el desarrollo empresarial. No trabajamos desde la visión empresarial. Las empresas, claro, siempre van a pintarse hacia esta dinámica de transformación ecológica. Si lo medimos en términos de mercado, las empresas, claro que se adaptan. O sea, si pensamos en adaptación al cambio climático, las empresas se adaptan. Tenemos lo eco-friendly. Todo lo eco-friendly es un nuevo concepto de mercado que impulsa una nueva dinámica de consumo. La empresa se ajusta, se readapta a los impactos climáticos, no lo puede negar y entonces restablece una nueva fuente y cadena de valor, ¿no? O sea, creo que ahí sí el análisis es como bastante pertinente, ¿no? Pero justo lo que no se cuestiona son todas las cantidades de gases y compuestos de efecto invernadero que las empresas producen. Ejemplo, hablemos de un caso muy particular. ¿Conocen la empresa British Petroleum? British Petroleum es la quinta
¿ok? Empresas que ¿conocen el tema del derrame petrolero del 2010 en el Golfo de México? La plataforma Deepwater. Entonces, British Petroleum nunca se hizo responsable del efecto ecológico y del daño ecológico en la costa mexicana. Nunca. Sin embargo, cuando buscamos información sobre el tema, se los digo porque es un tema que tenemos nosotros aquí pendiente. Estamos trabajando el tema con BP todavía, pero ellos tienen un programa. Si tú buscas su plataforma, tienen todo un programa de medio ambiente y de impulsar medidas ecológicas. Tienen todo un programa para poder generar donaciones al momento en que tú cargas combustible en la gasolinera de BP. Y esas donaciones que tú haces, ellos las transforman en cocinas ecológicas para las comunidades campesino-indígenas. Pues se ve bien chido, ¿no? O sea, es un programa que dices, wow, ¿no? O sea, qué buena onda de BP, ¿no? O sea, es ecologista, de verdad. Pero y el daño ecológico que generó desde hace más de 12 años en el Golfo de México, todas las especies marinas que se han visto dañadas, toda la pobreza que generó en las costas pesqueras del país, nadie dice eso. Y después sale BP con un tema sobre los bonos de carbono. Me imagino que justo cuando ustedes miden el terreno empresarial, conocen la rama de los bonos de carbono, que es este financiamiento o este precio al medio ambiente, que hay que ponerlo como tal, ¿no? Que el que tenga para pagar, contamina. Entonces, el tema de los bonos de carbono no es un mercado regulado, está el famoso mercado voluntario. Y, por ejemplo, ese pequeño mercado voluntario le permitió a BP comprar bonos de carbono a las comunidades campesino-indígenas de las costas del Golfo, sobre todo en Veracruz, a $4. Entonces, ¿qué va a hacer un campesino, una campesina con $4? Y le están comprando el medio ambiente. Entonces, eso es una visión empresarial. Claro, si lo medimos desde ahí, la empresa siempre va a apuntar a ganar. Maximizar ganancias, disminuir costos de producción. Eso es real, ¿no? O sea, contra eso yo lo entiendo porque, bueno, al final tuve la oportunidad de estudiar economía. Pero cuando lo miro desde el otro lado, desde la sociedad que es excluida de los procesos de producción, porque las comunidades, bueno, al final, pues ellos en entrevistas, y se les puede mostrar la traducción de las entrevistas, esta información es pública. Cuando el campesino es entrevistado y dice, no, pues es que yo no sabía que el precio del bono de carbono no era de $4. Esa información a nosotros nunca nos llegó. Pero cuando tú ves la página de BP, pues BP es una empresa ecológica. O sea, BP tiene toda esta dimensión, toda esta filosofía pro medio ambiente, pero no se hace responsable de los fenómenos o las características o la degradación ambiental que genera. Estamos hablando de una empresa petrolera, ¿ok? Una de las principales empresas generadoras de gases y compuestos de efecto invernadero que tiene el antecedente de generar el daño ecológico en el Golfo de México más impactante hasta este momento. Entonces, ¿qué es real? El acuerdo extrajudicial al que llegó el gobierno de Peña Nieto con BP por $25 millones para retirar las demandas. O sea, eso es pensarlo en términos de impacto de beneficio social. ¿Dónde quedaron los $25 millones? Porque no hubo indemnización a los pescadores, no hubo proyectos de recuperación ecológica. Las investigaciones sobre la huella dactilar del petróleo de BP desaparecieron. Preguntas. ¿En verdad las empresas están interesadas en el desarrollo social y ambiental? Digo, es una transnacional gigante, ¿no? O sea, de las que podríamos hablar de verdad en términos de que pertenece al sistema de generación de riqueza a nivel internacional. ¿Genera empleos? Sí, nadie cuestiona que no generen empleos. Pero justamente una de las cosas que nosotros más hemos cuestionado actualmente en el nuevo INEC, porque bueno, antes de saber que el INEC está cambiando justamente su visión y su filosofía, si han tenido en algún momento la oportunidad de trabajar con el INEC previo al nuevo INEC que está dirigiendo el doctor Agustín Ávila,
Esta no era la visión del INEC, ¿no? Nosotros estamos trabajando con el concepto de justicia climática y justicia social. Entonces, claro, yo entiendo que a lo mejor parece ser que hay políticas encontradas, ¿no? Pero no son políticas encontradas, porque justo lo que se busca es regular los diferentes órdenes de producción, tanto locales como nacionales e internacionales. Pensamos en una forma de impulsar acciones de forma interdisciplinaria, transversal. No podemos apuntar a que solamente una forma de acción va a solucionar los problemas ambientales. Es el primer gobierno que pone foco en la atención climática a nivel nacional. Entonces, tenemos temas, de verdad, muy atroces. O sea, si les mostráramos la cartera que tenemos de conflictos que no se han trabajado a nivel nacional, creo que eso podría ser juicio a lo mejor si en verdad lo importante es el desarrollo empresarial. Tenemos el problema de la mina. Actualmente en Sonora, que tenemos 19 mineros atrapados, es una empresa que está buscando su crecimiento, su desarrollo, y que tiene concesionadas miles de hectáreas para poderlas explotar. Contratos que están pensados para terminar en el 2053. ¿Qué vamos a hacer con eso? O sea, dejarlo en manos de las empresas y la riqueza nacional sigue extraída, es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? ¿Qué país de primer mundo permite el intervencionismo de empresas extranjeras en las áreas estratégicas? Mencionas algo muy importante, Romina. El sector energético es un sector estratégico. O sea, es el sector que mueve la economía, es el sector que mueve a la industria. ¿Cuántas empresas mexicanas dedicadas a la extracción de petróleo están en el núcleo petrolero de Estados Unidos? ¿Cuántas empresas de Estados Unidos están en el corazón energético de nuestro país? Mirámoslo desde ahí, ¿no? Pues en términos de la relación centro-periferia. Yo entiendo que puede generar confusiones, sí, muchas. Nosotros no estamos en pro a que hay que terminar con los procesos empresariales, no. Más bien tenemos que pensar en la transición de la reconfiguración misma del modo de producir. Lo que les decía, pensar en energías renovables, pensar en energías, la energía solar, la energía eólica, la generación de calor, sin pensar en el cambio de estructura de cómo se extraen esas fuentes de energía, no va a cambiar nada. La solución no es pasar del petróleo al litio. Esa no va a ser nuestra solución, ¿no? O sea, creo que pues, va a seguir siendo lo mismo. Entonces, la transición hay que pensarla desde la desigualdad social. O sea, la polarización social sigue creciendo, cada vez hay más pobres. Entonces, el crecimiento empresarial no ha sido sinónimo de crecimiento social, ¿no? Has tocado varios temas muy interesantes. Perdón, Evelia, ya tomé la palabra. Y voy a ponerme como contadora. Si nos ponemos en esta situación de los ejemplos que pone, por supuesto que los pasivos ambientales son mucho más altos que los activos ambientales. ¿Y por qué? Porque se han sobrepasado los límites. No solamente está el ejemplo de la mina o del derrame de petróleo, está la contaminación a los ríos, los aluminio, pero la cola, no tiene trabajo, no tenemos al sistema neoliberal, como se llama. Pero también vamos a verlo desde este punto de vista que todos somos actores. La empresa, la sociedad consumista, no consumista, las instituciones de educación pública, las instituciones sociales, las ONG, todos.